Gracias, Elena, por la bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a tener un conversatorio muy interesante con Mateo y con Flor Marina para luego pues, hacer un ejercicio de conversación entre los participantes acerca de esos insights que surjan a partir de estas experiencias que nos van a compartir. Entonces, bueno, muy contento de estar acá también para dar un contexto de cómo ha sido el desarrollo de este campamento. Digamos que hemos tenido son dos etapas anteriores, el 10 de septiembre y el 21 de septiembre. La esencia del campamento ha estado centrada en explorar la importancia del mindset para lograr la transformación. Digamos que en ese sentido, algo que hemos querido, en lo que hemos querido hacer énfasis es que más que las transformaciones dependen más de este cambio mental que se invita a hacer cuando se arranca un ejercicio de estos, que a un recetario que se aplique de métodos o prácticas. Entonces, durante estas sesiones hemos estado hablando de categorías de cambio, por ejemplo, también hemos ido abordando cuál es esa esencia para accionar la transformación a partir de ese cambio de mindset. Hemos tenido diferentes temas que nos han podido conectar con ese ejercicio de cómo es que cambiamos de mentalidad y ver si es que es posible que a otros les podamos cambiar ese mindset o qué podemos hacer para que estas personas que también nos acompañan en estos ejercicios de transformación organizacional pues empiecen a conectarse con esa mentalidad que se requiere para que estos procesos realmente sean exitosos. Entonces, hoy pues tenemos dos ejemplos de empresas que han transitado ese camino de ser organizaciones diferentes a las tradicionales. Digamos que el ejercicio de Basic Farm, que es una empresa localizada en Bogotá, ha sido un ejercicio de una empresa que en sus inicios eh, se planteó el camino tradicional, tienen más de 30 años en el mercado y en un momento dado tomaron la decisión de queremos transformarnos, queremos ser una empresa diferente, queremos caminar un camino más que nos haga más sentido en esta dirección y desde esa perspectiva, pues creo yo que es bastante diferente el recorrido que han hecho de la senda de Matelsa, porque desde mi perspectiva y lo que entiendo, pues Matelsa sí inició desde un principio con una idea mucho más clara de ser una empresa diferente a la tradicional y tienen pues también mucho menos tiempo de vida, ¿no? Entonces, pues es un contraste interesante de esos dos andares por ese mismo proceso. Y es muy interesante porque, pues digamos, en el conocimiento que tengo de las dos organizaciones, porque pues a Basic Farm la he podido acompañar desde hace muchos años y tenemos una relación muy cercana y hemos hecho mucho trabajo en este proceso de transformación. Y con Matelsa, pues para el libro que escribí acerca de organizaciones brillantes, pues fue fabuloso poder conocerlos a fondo en todo este ejercicio que hicimos de entrevistas y darme cuenta que pues por otro camino y por otra senda también podían llegar a transformarse en eso que nosotros llamamos una organización brillante, porque pues comparten de fondo muy claramente las dos organizaciones estos principios que nosotros planteamos como base de mindset para, para estas transformaciones. Entonces, bueno, yo creo que quisiera hacer una breve introducción de Basic Farm. Pues Basic Farm es una empresa que está en el sector de farma veterinaria.
como les dije, tiene más de 30 años en el mercado, está localizada en Bogotá, tiene filial en Ecuador y además pues tiene presencia con distribuidores en varios países de Centroamérica. Es una empresa que fue en el 2018 destacada por la revista Semana como una de las empresas que más estaban aportando a la sociedad en ese momento. Y pues muy curiosamente, pues era la única empresa, pues llamemos pequeña, del grupo que fue destacado. Entonces eso creo que la hace muy especial y demuestra que tienen algo que es muy diferente y muy valioso frente al mundo tradicional de las organizaciones. Y en Matelsa, pues Matelsa es una empresa que tiene aproximadamente unos 10 años de creada, un poco más, ¿no es cierto, Mateo? 16. 16 ya, ok. Sí. Y pues ha sido galardonada, pues digamos que como una de las empresas que ofrece el mejor, pues de los mejores entornos para trabajar para las personas jóvenes. Entonces, un premio que dan ADECO y la otra organización es Ernst Young, si no estoy mal. Sí, puede ser. Sí, ¿no? Y, ujú. Y en ese sentido, pues es bien interesante que tienen una fuerza laboral muy joven, están en el sector de la moda, son unos líderes indiscutibles en su segmento de mercado y tienen una forma de comercializar muy particular porque lo hacen desde una perspectiva de puerta cerrada, es decir, no tienen locales con vitrinas y con avisos y con gran publicidad, sino que sus locales son casi que unas bodegas cerradas que no tienen aviso, que hay que ir a timbrar para poder ingresar. Entonces, pues es un modelo bien diferente, al igual que su propio modelo organizacional que han ido desarrollando durante estos años. Entonces, con esa breve introducción, pues tenemos hoy dos de los pues, fundadores de las dos organizaciones, a Mateo de Matelsa y a Flor Marina de Basic Farm. Entonces, pues vamos a estar acá hablando con dos personas que han vivido y conocen el proceso pues desde sus entrañas, cómo ha sido todo esto. Entonces, pues bueno, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Agustín. Muchas Gracias por gracias, la hombre. invitación. Y la introducción muy acertada, pues, y yo creo que al menos desde el lado de Matelsa es una buena descripción de cómo estamos como haciendo las cosas. Ok, muchas gracias. Bueno, yo quisiera plantearles una primera pregunta y que tiene que ver con esto de la mentalidad, del mindset, ¿no es cierto? Y quisiera que saber cómo describirían ustedes la mentalidad que caracteriza a las personas que hacen parte de sus empresas. O sea, cómo ha sido eso, ese proceso que ha podido, mediante el cual ustedes pueden llegar a decir, vean, la mentalidad que caracteriza a las personas de nuestra organización es esta y está guiada por esto. Yeah. Nos, Bueno. quisiera empezar, gracias. ¿Inicio? ¿Inicio? Y claro, Flor. Bueno. Muy bien, bien. Bueno, pues realmente esa parte de mentalidades, pues hay un bagaje grande, dependiendo también del número de personas que están involucradas, pero una cosa que sí puedo decir, y es a través del desarrollo de todo este cambio y esta transformación, y prácticamente en los últimos 10 años se ha venido incrementando esas mentalidades como de crecimiento. Son mentes que están como proyectándose y pidiendo más. Obviamente, dentro del 100% de mis colaboradores, unos piden, diríamos, mucho más en esa relación de crecimiento que otros. Sin embargo, también he visto que podemos hablar que son mentes como flexibles, como abiertas, porque, y han tenido que hacer un desarrollo en todo este tiempo. Uno observando los cambios que van haciendo cada una de las personas y partiendo de a veces unas mentalidades más rígidas, sobre todo por los contextos en que están,
Por ejemplo, y lo digo porque yo tengo en la compañía, diríamos, alguna división específica, sobre todo porque hay un área como ser laboratorio farmacéutico que está enmarcado en unas buenas prácticas de manufactura. Entonces, definitivamente me he dado cuenta que los cerebros de las personas son muy diferentes y se acomodan también a sus roles, a sus gustos, a lo que han aprendido y a lo que están desarrollando. Y estoy hablando que en una parte de producción hay profesionales de la parte médica, de la parte farmacológica, que de todas maneras tienen una mente un poco más rígida y son más disponibles para poder empezar a trabajar sobre ciertos puntos claros, como son procedimientos, como son cosas que nos las imponen inclusive el mismo Estado, porque son certificaciones que no como ISO, que si uno quiere, sino como BPM, que definitivamente está dentro del juego de la producción de fármacos, de alimentos, etc. Entonces yo digo que puede haber unas mentalidades un poco más rígidas, pero se van abriendo. Y ha sido una sorpresa porque la actualidad no es igual en todo el mundo y en todos los colaboradores, y hay en unos que son un poco menos cerrados y otros más abiertos para decir que ahí caben todos, pero realmente al final es como esa situación de pedir, como esa mentalidad de crecimiento, porque ese ha sido el camino que hemos recorrido, porque definitivamente, y como decía al principio Agustín, esto es transformación y además no es de un día para otro, esto es un camino de transformación que nosotros empezamos en forma hace por ahí unos 10 años y le hemos ido acelerando, ahora estamos en una distancia totalmente diferente en esos trabajos y vemos los cambios positivos desde ese punto de vista para nuestra filosofía y nuestra forma de ver el mundo y sobre todo el mundo empresarial para que acepten esto. En los personas o colaboradores que nos acompañan hace mucho tiempo, pues ha sido todo este camino. Sin embargo, las personas que vamos adoptando nuevas desde hace unos 3 años y este año, pues mucho más porque hemos tenido un proceso de crecimiento, entonces hemos tenido que vincular como 10 o 12 personas adicionales, colaboradores. Entonces, nos estamos volcando a que en esa parte de entrada de esas personas, pues hay que tratar de que tengan una mente más abierta, no solamente su expertise, el cumplimiento de sus funciones o sus roles, sino que también nos hemos tenido que enfocar a ubicar que estas personas también se entren en este entorno y que tengan una mente más abierta, más flexible, más de crecimiento para poderlos vincular. A veces esto nos ha causado algunas dificultades, pero definitivamente ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo. No sé si queda claro o quieren que adicione algo. No, Ok. Flor, y yo, pues como para seguir ahí la conversación, pues como muy en la línea que está hablando Flor, yo creo que eso es una de las características más importantes y nosotros la definimos como agilidad y adaptabilidad. O sea, las personas en este momento, una de las principales habilidades que puede tener es ágil y adaptable. La época de los cerebros rígidos que tienen, que son los que dicen de algo me tengo que morir, ¿cierto? Perdón, ahí como por meter ahí a mi papá pues en la conversación, pero por ejemplo mi papá dice, no, déjame que yo de algo me tengo que morir. Eso ya tienen las rutas neurales preestablecidas y claras y ahí no hay nada que negociar. Si estamos hablando de la muerte y el médico le dijo que no coma esto, pero él piensa que de algo se tiene que morir, entonces en los procesos de gerencia también se actúa de la misma manera. O sea, uno puede ver esa agilidad y adaptabilidad en las personas en su pensamiento. Si uno tiene la capacidad de cambiar lo más profundo de uno, tiene la capacidad de cambiar en cualquier proceso. Y yo creo, y estamos de acuerdo ahí, Flor, 100%, que esa es una de las características más importantes que puede tener un ejecutivo en este momento. Yo no sé si hablar, Mateus es una organización de un tamaño mediano, trabajamos en más o menos 900 personas. Entonces hablar de la mentalidad a mí se me dificulta un poquito, pero hay algo que mencionaba Flori, lo que sí buscamos, porque a diferencia de la otra empresa, nosotros
nacimos como con esta necesidad y fue esas ganas de siempre ser la mejor versión, siempre estar buscando la mejor versión. El que está muy cómodo, esa comodidad incomoda en un mercado tan complejo como el que vimos ahora. Es decir, hacer una empresa hace 30 años era mucho más sencillo, o hace 16 cuando empezamos nosotros era otra cosa. Estamos en la época del Big Data, de la inteligencia artificial, de los sistemas complejos, de las comunicaciones complejas. Ahora, digamos que se requiere mentalidades bastante abiertas y sobre todo de trabajo en equipo. Entonces ahí como para complementar ahí, sí podemos hablar de mentalidades que trabajen en red, ¿cierto? Que no haya una persona que brille mucho, sino que sean capaces, o sea, mentalidades sistémicas, lo llamamos, o mentalidades de trabajo en equipo, como lo mencionas vos, Agustín, en el libro, en varias partes, el trabajo en equipo, claro, agilidad y adaptabilidad y mejoramiento o ser la mejor versión todo el tiempo. Yo creo que eso como para que hagamos como haciendo check de lo más general y de lo más, pero es un tema pues ahí profundo en el cual las organizaciones deberían definitivamente tomarse el tiempo de pensar y de hacerse la pregunta que nos estás haciendo, Agustín. Esto es una reflexión que las empresas se tienen que hacer y por lo general están tan ocupadas en el día a día que no tienen la reflexión de, bueno, quiénes somos primero y qué es lo que queremos y quiénes queremos ser, porque esto es una decisión y una decisión que requiere renuncias. Como dice Flor, es un trabajo y es una tarea que se hace y no es fácil, pues. Yo quería acotar ahí una pequeñita cosa y es algo como que me di cuenta en estos días de unas reflexiones que estuve en algunos talleres y es en relación a esos trabajos en equipo, que muchas veces se confunden con aportes de cada uno y definitivamente es desde el mensaje de la colaboración, que la colaboración es muy importante, que ese es el verdadero trabajo en equipo para este tipo de empresas que estamos haciendo que se transformen y que caminen hacia otro lado. Es colaboración. Ok, yo acá muchas gracias. Quiero, digamos, Mateo hace un énfasis que quisiera, del que quisiera eh, cogerme o hacerme parte y es, hay una, hay un desarrollo que sucede en la organización y que ese desarrollo tiene que ver con una cultura que se va construyendo y esa cultura que se va construyendo está basada en diferentes elementos, pero algo que es muy claro en los casos de las dos organizaciones, tanto Basic Farm como de Matelsa, es que tienen unos pilares culturales muy fuertes, en los cuales trabajan y trabajan explícita y sostenidamente para que la gente o los colaboradores de la organización pues se alineen con esa cultura, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece bien interesante cómo esa mentalidad individual que tiene que ser abierta, flexible, ágil, ¿no es cierto?, es tan importante para poder acoplarse o hacerse parte de estas propuestas organizacionales diferentes que han planteado ustedes, ¿no es cierto? Entonces, me encantaría que pudieran compartirnos un poco de cuáles son esos pilares culturales y de dónde salen para ir construyendo esas culturas tan atípicas, llamarlo de alguna manera, que las hacen tan especiales y únicas a ustedes como empresas. Flor. Muy bien. Bueno, realmente yo creo que eso es algo, inclusive, o en mi caso es que se trae. Eso viene casi desde cuna, diríamos. Es una forma, es la filosofía de vida que uno viene trasegando en su caminar y la forma de ver el mundo. Yo creo que eso es importante porque no quiere decir que alguien que tenga una historia de vida diferente pues lo pueda lograr, pero para mí eso fue como esa base e inclusive cuando me metí ya en la parte empresarial y en esto,
pues a mí me movían ciertos deseos de cooperar, de colaborar, de eso de que todo el mundo participe, de poder aportar a la sociedad, aportar a Colombia, al mundo. Entonces, es ese montón de situaciones porque uno venía con unos pensamientos amplios, unos pensamientos de mente abierta, de algunas posibilidades de igualdad hacia las personas, y eso venía también, digo, desde cuna, porque eran mis padres, mi papá, era la forma de mirar el mundo, y que eso le queda a uno y uno empieza a buscar. Y obviamente cuando ya uno empieza y quiere formar una empresa, porque es una de las formas de poder contribuir a toda esta situación social, económica, incluso formas de vida para nosotros como familia, empieza uno a trabajar y se encuentra que hay unos modelos que ya están establecidos y empiezan a trabajar sobre lo que es una empresa. Pues de hecho uno empieza así con las empresas tradicionales y va empezando a trasegar dentro de la empresa y a mirar situaciones, y para mí ha sido que a través de todos estos 32 años han habido hitos por ahí cada 7, 8 años en los cuales me ha hecho sentar a pensar qué más tenemos que hacer, porque uno se siente un poco descontento porque quiere más, quiere mirar mejor todos esos colaboradores que se tienen en ese momento, que estén bien, que haya una confianza, que haya una buena comunicación, porque en los métodos tradicionales, por lo regular, esas son algunas de las falencias. Nos falta mejor comunicación, entonces la confianza, cómo se hace, inclusive la creatividad. Yo me daba cuenta que a medida que se iba implementando esas confianzas, se mejoraba la creatividad, y iba haciendo uno ese trabajo y esa madurez de todos esos conceptos. Y digamos que yo me demoré 20 años aprendiendo y darme cuenta de otras cosas. Pero adicionalmente una cosa que fue importante es que yo estuve, por esas mismas inconformidades que yo sentía, me separé de la compañía, no del todo, por sino que dejé una persona en ese momento, un gerente, como 2, 3 años, porque yo quería sentarme a estudiar, a mirar, a entender un poco más de las organizaciones del mundo, cosas que no podía hacer porque estaba en el día a día. Y obviamente a los 2 años y medio volví a retomar la compañía y empecé a implementar y a trabajar en todo este proceso de cambio. Eso fue ya hace más o menos unos 6 años, que inclusive antes, ya desde hace unos 10 años, me venía Kawak con Agustín acompañando en todo lo de planeación estratégica, un montón de circunstancias como para mejorar. Es más, en esa época también implementé, hace 10 años ISO, tuvimos 3 ISO certificados, y qué maravilla, pero eso se me fue agravando, la cosa, me fue sintiendo más incómoda con eso en relación a todo lo que eso implica de fuerza, de coacción, de vigilancia con todos los colaboradores, y definitivamente eso no iba con mi forma de ver el mundo. Entonces, cuando regresé, ya traje muchos conceptos, ya había podido estudiar, ya había podido analizar, y me había dado cuenta que en el mundo hay muchas empresas. Pues no serán todas, pero sí hay una buena cantidad donde ya están en unos procesos de cambio, y empecé a adaptar y a mirar cómo podría ser, porque cada compañía es distinta. Nosotros, uno entiende, y es un punto, uno tener un propósito y mirar diríamos, ese camino de la felicidad para la gente, que esté bien. Entonces ahí empecé a involucrarme y a hacer la transformación y el cambio, pero primero desde mi transformación. La transformación inclusive de los que en ese momento fungíamos como los líderes o los directores de la compañía. Una transformación para tener una mente de crecimiento, una mente amplia. Utilizamos muchas herramientas. Nosotros la parte de neurolingüística, en algún momento incluso me hice una persona que hace un seguimiento en la parte de estrategias, de neuroestrategias, y empecé a entender más cómo se combinan y cómo manejan los cerebros para poder estar en un entorno agradable, porque definitivamente cada persona es un mundo y tiene un montón de circunstancias distintas, de vivencias, de historias, de paradigmas. Entonces, definitivamente es trabajando sobre las personas, así como nos trabajamos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista es que se empieza a hacer todo este cambio, y encontramos
muy a tiempo también Agustín con la parte de los principios de las organizaciones brillantes. Lo adoptamos porque se nos acomoda en una parte de nuestro camino muy bien. Y bueno, ahí venimos trabajando y haciendo que las personas se transformen. Yo creo que esa es la base para transformar empresas, es la transformación de cada persona y una transformación profunda. Todos van a un ritmo distinto. Tenemos que dar las herramientas, cada uno también tiene que buscar sus herramientas, pero estamos propendiendo por todo eso. Súper, ¿no? Y digamos, nosotros definimos y muy en la línea pues de Flor, claro, estamos viendo el mundo parecido claramente. Nosotros definimos la cultura como la cultura del bienestar. O sea, queremos estar bien y eso es tomar una decisión. Queremos que en Matelsa la gente esté rico. Entonces, para que esté rico, pues nosotros empezamos por lo básico, lo fundamental, que es lo biológico, y es el cuerpo. Entonces, tenemos como unos 9 pilares. Agustín, en el libro los mencionabas, eh, unos del cuerpo, y le apostamos mucho al tema de la alimentación. O sea, nosotros no podemos estar bien si comemos mal, pues es un tema de biología. La ciencia ha avanzado suficiente. Harvard es un gran apostador a ese tema. El MIT, Stanford, a los que le seguimos pues la pista, son grandes apostadores en el tema, y tienen bastante información. Entonces, apostarle a la alimentación e invertir en la alimentación de la gente de una manera es clave, fundamental, porque las emociones están directamente relacionadas con el tema de la alimentación. Entonces, digamos, nosotros hacemos un gran esfuerzo en ese tema, en capacitaciones, y aquí al interior tenemos el espacio más bonito de todos, no es la oficina del director general, sino el restaurante. eh, y esa es como la apuesta. El otro tema es como el valor del sueño, el descanso reparador y el deporte, digamos eso con el cuerpo. La mente, le apostamos a cuidar mucho la mente con el entorno, con los libros que nos generan conocimiento, generamos tertulias. Esa es la forma de, de mantener nuestra cultura como vigente y viva. Eh, se me escapa el otro pilar ahí. Bueno, y el meditación, tener un propósito, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente hace la cultura del bienestar es el acuerdo social, y el acuerdo social arranca con un principio fundamental que es la justicia. O sea, si no se siente un ambiente justo, es difícil, y tú lo mencionabas, Flor, también ahora, que es difícil que se genere confianza, porque la base de la confianza, y hay estudios sociológicos ahí muy interesantes con respecto a la justicia como base de esa confianza, porque esa confianza, hay un libro que se llama Creatividad S.A., se lo recomiendo. Esa confianza es la base de la franqueza, y esa franqueza es la base de poder crear, porque si uno no es franco en las organizaciones, si la gente está debajo de una línea de poder y no es capaz de decir lo que piensa, entonces la creatividad no existe y no existe innovación. En una línea jerárquica es difícil que haya innovación y creatividad, porque son unas poquitas mentes las que piensan. Los otros simplemente están reforzando el pensamiento de esas poquitas mentes. En un sistema tan complejo es difícil que una organización funcione así. Entonces esa es como la mentalidad, si se puede decir, es la mentalidad del bienestar, y la mentalidad del bienestar está dado en lo físico, en lo mental, como en el sentido de la vida, o en el sentido que uno le encuentra al trabajo, que es a través del propósito, y con un acuerdo social que es el que sean las cosas justas. Aquí definimos la justicia, entonces todos tenemos la misma silla. El director general no tiene una gran oficina, no tiene una oficina diferente no sé, a un cargo diferente. Entonces, pues mejor dicho, yo les puedo mostrar aquí, esta es mi oficina, y acá está pues con los que estoy trabajando al lado, y son espacios abiertos. No sé si alcanzaron a ver, pero eso es justo, o sea, que todos tengamos la misma silla, justo. Que los salarios estén distribuidos de una manera justa, es justo. Que todos tengamos el mismo trato. Obviamente hay una desigualdad, pero es una desigualdad justa. Es una desigualdad que todos la entienden como algo justo, que es justificable.
Entonces esa es como la cultura Agustín, si sí fui claro pues o tienen alguna duda. Ok, no, yo creo que es muy interesante esos puntos que pones porque, digamos, hay como unos principios de fondo en los que ustedes creen, ¿no es cierto? Como decía Flor Marina, es que esto viene como de cuna, ¿no es cierto? Es algo en lo que creemos y lo que viene con nosotros como empresarios, como emprendedores. Y eso me parece muy interesante y algo que describe, que a mí me encanta y que me llamó mucho la atención cuando conocí a Matelsa fue la forma como se definen, ¿no es cierto? Como una comunidad dedicada al disfrute y al cuidado de la vida, cuyo hobby es hacer la mejor ropa del mundo. A mí eso, cuando lo escuché, dije, wow, esto ya hace que seguramente vamos a encontrar algo totalmente diferente y especial, y así fue. Y cuando, Agustín, yo te hago ahí como una aclaración, mira, dale, dale. esa definición que al mismo tiempo es el propósito, es como nuestro mantra, lo que nos guía, seamos una comunidad dedicada al disfrute y respeto de la vida y tratemos de hacer la mejor ropa del mundo. Yo a diferencia de Flor, yo no siento que nací con ese chip o que me lo criaron, pues a mí me crearon en un ambiente muy diferente y cuando empecé Matelsa era con el ánimo de hacer plata, o sea, el ánimo de hacer plata y de tener un negocio y en el camino me fui, me fui dando cuenta o me fueron mostrando las personas con las que estaba el camino real. O sea, yo también soy hijo de Matelsa, no es mi mentalidad la que llevó a Matelsa, sino que es como la institución la que me creó a mí y yo me dejé llevar, pues digámoslo así, yo vi que la forma de estar bien era X o y yo también quería estar bien, era una forma de yo también meterme en el rol de querer estar bien, porque todo el mundo que entra a una organización, Flori, me decís, preguntarle a cualquier persona que entra a tu empresa es por qué están ahí, es porque quieren mejorar sus condiciones de vida, quieren aprender, quieren todos los que están ahí, entonces ese debería ser el propósito de todos, pues es cómo vamos a hacer para que todos vivamos mejor. Exacto. Ese, como esa pequeña aclaración ahí, eh, Agustín, Ok, es perfecto. como, y el propósito, esa descripción que dijiste, en un momento, como a los 6 años, para los 10 años de creación o a los 7, cuando nos empezamos a volver grandes, no teníamos ese propósito, eso lo escribimos 7 años o 8 años después. Eso lo escribimos porque nos dimos cuenta que si seguíamos creciendo como íbamos creciendo, nos íbamos a perder en el camino. Entonces dijimos, vení que si no escribimos, si no le ponemos una palabra y una frase poderosa que no nos embolate, porque cuando uno empieza a abrir 20 tiendas, 30, 40, 50, 60, 70, y uno es como, eso arranca el capitalismo lo coge a uno cuando entiende, digamos, esa partecita del mercado, lo coge y lo desfigura demasiado fácil porque es muy sexy. Es demasiado sexy enamorarse de tener muchas tiendas y de ser muy exitoso porque además Ay, ¿qué pasó? Se fue. Creo que sí, se Se perdió. congeló. Ya. La señal parece que se le cayó. Sí, tal vez salió. Bueno, mientras regresa Mateo, me parece que esa aclaración que nos hizo es muy bonita porque él nos aclara que empieza como la mayoría de los emprendedores, ¿no es cierto? Queremos hacer plata. Entonces él Claro. pasa por ese proceso de transformación personal y pasa y digamos que ahí se hace evidente el primer principio de las organizaciones brillantes, ¿no es cierto? El propósito delante de las ganancias, en ese proceso de transformación que él nos comenta. Y luego también algo que nos dice con mucho énfasis es que la gente quiere estar bien, ¿no es cierto? Y ahí es donde el tercer principio de las organizaciones brillantes es fundamental porque es las organizaciones las conforman seres humanos con un enorme potencial que quieren realizarse y ser felices. Eso es lo que la gente quiere, ¿no es cierto? Y en eso creo que Basic Farm también es un ejemplo de cómo trabaja poderosamente en esos dos frentes también para lograr que la organización avance. Y a mí hay algo que me llama mucho, que siempre me llamó la atención cuando hicimos el ejercicio de construcción de la brújula organizacional de Basic Farm, y fue que
Basic decidieron poner el amor como uno de sus pilares. Entonces, ya regresó Mateo, creo que te perdimos por unos segundos, no sé si Qué quieras pena, qué pena. lo que No, nos estabas comentando y pasamos con una pregunta acerca de un fundamento estratégico que me parece que es central en Basic Farm, que es el amor. No sé si quieras, te perdimos como hace como un minuto y medio, como un minuto más o menos. Mateo, hola, no, no. Qué pena, tengo como la red inestable. ¿Ahí me escuchan? sí, Sí, No, yo creo que ya ese era el argumento, era que el propósito lo escribimos con el ánimo de no dejarnos embolatar, de no dejarnos embolatar por el crecimiento y mantener como ese espíritu de una comunidad y es una apuesta. Tener una comunidad es apostarle a lo humano y cuando uno empieza a crecer, lo humano se puede llegar a desfigurar, como decía Flor, con protocolos, procedimientos y cuando lo visible se vuelve más importante que lo invisible, es decir, cuando el proceso se vuelve más importante que las relaciones humanas, eso se es. vuelve, puede ser que sea muy productivo, pero se vuelve maluco. No es rico, no es rico trabajar en un espacio así. Puede que siga siendo productivo, pero no es rico definitivamente. Eso era básicamente Agustín. gracias Mateo. Entonces, Flor, no sé si nos quieras hablar un poco de ese tema del amor, porque no son muchas las empresas que se atreven a poner como uno de sus pilares el amor. Entonces, creo que eso es algo que los distingue profundamente. Bueno, primero quiero aclarar que esos tres pilares o valores, amor, integridad y prosperidad, que son los que nos encuadran y de los cuales hacemos énfasis, no para tenerlos, sino para vivirlos constantemente, fueron construidos por todos. No fue que nos organizamos unas personas y dijimos, es esto, no, eso fue organizado con toda la compañía, que salieron de uno a uno. Eran dos personas negociando y mirando cuáles eran estos valores y pilares y que tuvieran una gran conversación al respecto. Y al final, después de ir negociando y uniendo de a 10, de a 20 con todos, al final salieron estos tres pilares y eso es lo que, estos tres valores que fue lo más que nos gustó porque salió de todo el mundo. Cuando yo cuento a veces esa historia, pues también digo que en ese momento el 70% de todos los colaboradores éramos mujeres. Ahora estamos un poquito más equilibrados. Llegó un momento en los inicios de la compañía que el 99% éramos mujeres y eso fue cambiando un poco, pues como por dar oportunidades y porque realmente se fue variando y transformando todo, pero inclusive en este momento todavía el 60%, diríamos, o 55% somos mujeres, pero en ese momento, digo yo, ¿incidiría eso o no? Pero realmente las personas o los hombres que se metieron en este cuento, en ese momento de elaboración, esos tres valores, pues lo logramos y sacamos el amor, la integridad y la prosperidad. Yo creo que el amor es algo muy importante porque al final es eso. El amor es buscar y querer más que todo y propender por el bienestar del otro. Eso es como lo general, de ahí se desprenden muchas dimensiones en relación al amor, porque si yo quiero y propendo por el bienestar, eso influye no solamente en la empresa, en mi casa, en la sociedad, en todo, y lo tengo muy claro, propender, estar, cooperar por el bienestar del otro. Eso, en definitiva, es amor. Y de ahí se vienen todos los otros dos valores que van muy comprometidos también con esa parte de valor. Entonces, respecto a ese significado de amor, hay muchos y las conversaciones son grandes al respecto con todos los colaboradores, pero yo por eso dejo al final como esa síntesis, el propender, disfrutar con el bienestar del otro, colaborar para el bienestar del otro, etcétera. Eso es amor. Y se trabaja mucho en esos tres valores para que no se queden simplemente enunciados, sino que definitivamente vivamos en esos. Inclusive, parte de nuestras retroalimentaciones, y ese es un trabajo que estamos haciendo ahora más fuerte, es
retroalimentando en los tres valores. No es juzgando, no es con improperios, sino simplemente conversaciones alrededor de los tres valores respecto a una retroalimentación positiva o de otra situación que queramos que mejore con todos los equipos o los colaboradores. No, yo quiero apuntar ahí algo, si me permiten, y es los valores que estás hablando, que son todos valores femeninos, o sea, son las formas femeninas, y no estoy hablando de lo femenino de las mujeres, sino lo femenino en los hombres y en las mujeres, y eso acá en Matelsa lo valoramos mucho, lo masculino que es el control, el dominio, el dominante, el que tiene la razón, o eso, el que impone. Esas formas masculinas son las que son del paradigma anterior, que es el del organigrama, de lo militar, de la fuerza, y esas formas en este momento están como mandadas a recoger. Nosotros también reforzamos mucho como eso, como lo femenino en la organización, o tratamos de reforzar mucho, de hablar de amor, de compasión, de empatía, de colaboración, de esas formas femeninas es absolutamente esencial para que nos cuidemos, porque si nos sentimos cuidados, pues así nos sentimos en confianza y volvemos y arrancamos ese ciclo que es el que nos hace sentir seguros. Y lo bueno y lo más interesante de todos es que la neurociencia ha venido reforzando unas como teorías antropológicas, sociológicas, incluso espirituales del hinduismo, y que esa comunidad, esa tribu, ya sabemos a través del nervio vago, pues literalmente uno se embrutece cuando no se siente seguro, y uno está mucho más conectado cuando se siente en un ambiente de seguridad. Y esa seguridad no la dan las fuerzas masculinas de control, sino que la dan las fuerzas femeninas. Y nosotros tenemos el 50%, nosotros tenemos el 55% de las mujeres, son las líderes de Matelsa, son el 50% o 53%, o sea, somos 50-50, pero no como una estrategia y como que, hey, ¿cuál es la cuota de las mujeres? ¿Cuál es la cuota de los hombres? Eso nunca lo hemos pensado de esa manera, sino que van apareciendo así como van apareciendo, o sea, en un puesto cualquiera, a no ser de que sea pues levantar cajas, tenemos como unas restricciones, pero el resto es abierto y lo que vaya apareciendo. Entonces, mantener ese equilibrio entre lo femenino y lo masculino, y en este momento de combatir como ese machismo o ese micromachismo, mejor, que nos enseñaron desde pequeños, es absolutamente esencial. Hablando de la cultura, Agustín, es absolutamente esencial para las formas femeninas. Yo soy un defensor de las formas femeninas, y los líderes de Matelsa, aquí un macho se embolata, pues acá el macho se enreda. Matelsa puede ser un lugar de trabajo con formas femeninas en su gran mayoría. Y el macho que llega, si llega es porque tiene la capacidad, nosotros le decimos cerebro blandito, tiene la capacidad de entender que ese macho a él no le da calidad de vida, que le da más rico entenderse como una persona suave, fácil, y, y eso es más, y hemos visto transformaciones muy bonitas ahí con respecto a eso. Muy bien. Ok, gracias. Yo quisiera preguntarles cuáles han sido, si pudieran identificar un reto que les ha costado mucho trabajo, un obstáculo que se les ha puesto por delante en este proceso de crear o de ayudar a crear, porque no lo han creado ustedes solos, sino de ayudar a crear este contexto de trabajo tan bonito que nos describen, tan acogedor, donde esa confianza está tan presente. ¿Cuál podrían contarnos ustedes, o cuál ha sido ese obstáculo que han vivido para poder, que se les ha presentado para que hayan podido avanzar en algún momento más fluida o fácilmente en ese camino? ¿Han sentido eso o han visto algo que específicamente se les haya atravesado y que les haya costado mucho trabajo superar? Yo, Flor, Flor siempre primero. A mí me enseñaron bueno, eso en la casa, Flor. yo creo que sí hay
hubo una dificultad, inclusive son dificultades que se van minimizando y que todavía las hay de alguna manera, si sean en una forma distinta o más baja, pero fue cuando ya entendí, después de esos 2 años de estar por fuera, pues directamente en el quehacer de la compañía y tratar de entender y decir, voy a implementar este cambio, pero yo venía 20 años, obviamente con una empresa muy familiar, diríamos maternalista desde ese punto de vista, de todavía maneras donde se quería el bienestar de las personas, pero ahora quería hacerse una cosa real, en cambio, fuerte. Ese primer año fue complicado porque ni yo misma me estaba acabando de entender totalmente. Yo creo que Agustina ahí me ayudaste en algunos momentos porque empecé por quitar un organigrama de poder, pero yo tendría que hacer una cosa contundente como para que vean que aquí sí va a haber un cambio, pero para que la gente pudiera entender después de vivir 20 años, 15 años o 10 años en esta forma de trabajo, de organización y empezar también a trabajar. Sé que en ese momento mucha gente me acompañaba, pero también querían entender para dónde íbamos. Aquí como chiste, en algún momento yo contando y organizando, alguien salió y dijo, no, pues ya Flor Marina se la fumó verde, algo así. Oh, Y sí, Flor ¿cómo Marina, podemos? ¿se la Sí, fumó verde o no? ¿Sí se la o no? fumó verde. Se la fumó verde Y Flor de Marina. pronto otro decía, no, pero es que esto es una cosa locura, esto se me parece a mí a socialismo, decía otro. Todavía afortunadamente había un buen terreno porque eran capaces de expresar eso. Entonces había un buen material también para poder hacer esos cambios. Y esas fueron las dificultades, también encontrarme con todas las mentalidades de cada una de las personas, empezarles a hablar todavía como que entendieran mucho más lo del empoderamiento, lo del liderazgo. Entonces fue un trabajo que digamos que el 80% de las personas lo fue adoptando y organizando. Sin embargo, por lo menos 5 o 6 personas que eran inclusive dentro de los ejecutivos no aguantaron, no fueron, no pudieron o no fui capaz en esos momentos de hacerles entender perfectamente qué era lo que queríamos y que aguantáramos un poco y que íbamos a hacer, a estar muy bien, a estar contentos, a disfrutar. Entonces, inclusive, esas personas más bien se fueron de la compañía. Entonces yo creo que ese es como esas dificultades que tuve al inicio y que veía, yo decía, bueno, voy a ser capaz, funciono, le doy por acá, empecé, también fue aprendizaje mío y lo logramos. Digo lo logramos porque a la altura de hoy estamos en una situación completamente diferente. Fluimos porque uno de los principios también es como de organizaciones brillantes y con los cuales yo inicié era que fuéramos como un organismo vivo, que fluyéramos, porque ese es el punto, y sobre todo cuando estoy hablando de colaboración y de equipos y de que no hay organigrama de poder, pero sí hay una estructura, obviamente, porque hay un orden y hay unos líderes espontáneos y todavía estamos en esos entendimientos, pero ahora fluye la cosa mucho más fácil. Los resultados son mucho mejores desde ese punto de vista del alineamiento de todo el mundo, aunque uno a esta cultura, a esta forma de ver la vida, a querer disfrutar la vida. De manera que sí hubo en ese inicio una situación un poco complicada, pero yo dije, esto somos capaces, me acompañaron, empezaron a acompañar varias personas que se iban aunando a todo esto para poder trabajar. Es más, en este momento tenemos ya inclusive un equipo muy espontáneo de Somos 5, donde estoy yo, colaboradores, que estamos velando por esta cultura, construyéndola, entendiéndola y estarla recordando constantemente a las diferentes personas, pero también con construcción de todos. No son cosas que estemos imponiendo, sino realmente con retomando todos los mensajes de los diferentes colaboradores que están en la compañía. Pero obviamente sí hubo esa situación, porque uno 20 años en una forma tradicional y hacer un cambio y uno tiene que en un momento lanzar la propuesta. No es que se tiene que poner a preparar todo el tiempo, sino lanzar la propuesta y esto lo vamos a construir. Bueno, yo ahí, como para seguir la conversación, a nosotros nos pasó diferente, pero parecido, o sea, diferente, pero lo mismo. Eh, como ahí cuando estábamos entendiéndonos quiénes somos, cuando nos hacíamos la pregunta de quiénes somos,
empezamos a ponerle como una etiqueta a las personas que queríamos, como decir, los que queremos que traen aquí parecen así, y contratamos un montón de personas en algún momento que parecían de Matelsa, y yo creo que eso ha sido uno de los errores, porque no existe un parece a, porque no existe el parece, o sea, nos juntamos es a través de principios, pero no a través de otras cosas externas. Hay muchas formas de expresar, eh, y yo creo que eso fue una trampa en la que caímos, es la sobresimplificación del ser humano. De pronto en ese momento estábamos leyendo el eneagrama y esas cosas, y un poco nos sobresimplificamos. Ese fue un error bastante, porque generó mucho sufrimiento al interior y con la gente que contratábamos, que ellos no tenían la culpa, pero que efectivamente no pertenecían a ese ecosistema, porque tenían otros principios, ¿cierto? Hemos pulido bastante también el proceso de ver quiénes son las personas, y tenemos como ese lema, es contratar lento. Esto nos lo enseñó Jim Collins, es contratar lento y despedir rápido. Eh, y de esa manera hemos mantenido pues la organización muy cuidándonos, porque eso es una forma de cuidarnos, es también mantener como las personas acá. No, dificultades hemos tenido muchas, pues infinitas. Yo creo que es el reto de las organizaciones, es todo el tiempo tener dificultades, desde las expectativas con las que una persona entra acá puede llegar a causar, porque pues si nos hemos ganado la mejor empresa para trabajar como 4 o 5 veces de Latinoamérica, entonces las expectativas que entran, y cuando entran acá, pues tenemos un lema que nos define definitivamente, que es amor con rigor. O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo con amor y rigor. O sea, esto es una empresa de nerds. Y para llegar aquí no es venir a parcharnos y a parchar y a conocer gente, y es un lugar social. Claro que somos una comunidad, y claro que conocemos gente, y claro que esto es parejas por todas partes, pues porque imaginen que esto es una empresa de 900 jóvenes, entonces es como una locura en ese sentido social, pero, pero el rigor del proceso y el rigor del mercado nos jala muy duro. Entonces esa ha sido una dificultad, como cuando entran las personas que entiendan que aquí es amor con rigor, es decir, venimos en pantaloneta, traemos el perro, no hay horarios, pero hay muchas responsabilidades y hay rigor y responsabilidad en el proceso. Poner a conversar esas dos cosas en algún momento nos ha puesto alguna dificultad que hemos ido también puliendo y mejorando con el tiempo. Creería que esas son las dos como dificultades culturales que hemos podido tener. También hemos tenido dificultades de marca, el hecho de ser una empresa como muy reconocida para trabajar para los jóvenes, pues nos llegan 4.000 hojas de vida mensuales para trabajar acá. Entonces a 4.000 personas les tenemos que decir que no, y eso no es Claro. bonito, pues, porque que le digan que no a uno no es chévere, y eso se vuelve un problema de marca. No hemos encontrado la maestría de manejar esas 4.000 hojas de vida, que además son 4.000 jóvenes, que son 4.000 personas que nos compran ropa. Entonces es como una paradoja ahí súper compleja de manejar. Esos tres como que se me vienen en la cabeza inicialmente. Muy excelente, y esa me quedo mucho con eso del amor con rigor, ¿no? Creo que eso también está muy imbuido en la cultura de Basic Farm. No lo había escuchado de esa manera, pero creo que lo viven también de esa manera, ¿no? Y por otro lado, ahora quisiera preguntarles, para cerrar y ya abrir a preguntas, ¿cuál creen ustedes que ha sido, eh, no sé, la herramienta, la práctica, como lo quieran llamar, para que más les ha servido para fortalecer ese mindset organizacional que los lleva a tener la cultura que tienen? Hay uno de los varios que hayan hecho, pero el que consideren como que ustedes digan, este es como el que más valoro yo, pues, por lo menos. Bueno, como a mí siempre me dan la palabra, este es un señor bien educado, entonces
Bueno, obviamente uno ha tenido que implementar varias herramientas y algunas estrategias para poder organizar y poder mantener y hacer el crecimiento de este tipo, implementación clara de la cultura. Pero yo creo que una de las herramientas más poderosas que inclusive la estamos acrecentando constantemente es un programa que tenemos en la compañía que se llama Proyecto de Vida. Y este proyecto de vida nació hace unos 5 años porque vimos la necesidad de la transformación de las personas, porque definitivamente son cerebros diferentes, con necesidades distintas, especialmente con necesidades. Entonces, cuando uno empieza, y que muchas veces ni se dan cuenta, cuando uno empieza a hablar y organizar a estas personas en ese proyecto de vida, hay grandes conversaciones, hay grandes, por decir, aterrizan fundamentalmente y salen cosas en las cuales ellos se dan cuenta que tienen que intervenir, que tienen que cambiar, que tienen que apoyarse. Obviamente, nosotros no nos metemos en la vida de las personas porque es un proyecto de vida muy bien coordinado, donde hay de todo desde el punto de vista laboral, familiar, etcétera, pero ahí los invitamos a unas, según las tendencias y lo que esté saliendo en ese proyecto de vida, pues a las lecturas, al cuidado de la salud, como decía ahora Mateo. En eso estamos muy pendientes porque definitivamente se empiezan a detectar y las mismas personas empiezan a detectar que tienen problemas de salud, así sean pequeños, pero que con el tiempo se les van aumentando. Entonces, mirar, y ahí es donde empiezan a salir esos manejos de inteligencia emocional o no, de un buen manejo de inteligencia emocional. Entonces también es cuidar esa parte de la salud. Y tenemos herramientas para empezar a intervenir ellos mismos. Obviamente son cosas que se les ofrecen y cada uno la adopta o la toma según su querer y su intención. Y Basifar apoya mucho ese desarrollo personal. No estamos hablando de un desarrollo técnico ni de unas capacitaciones del qué hacer, sino de la persona, de cómo es, cómo se quiere transformar y cómo les ayudamos. Yo creo que es un pilar importante que inició con una persona apoyándonos mucho, que es Ana María Restrepo, que fue la que instauró, creó, se organizó y empezó a desarrollar esta herramienta de desarrollo personal. Y ya desde el año pasado, por situaciones de que vimos que es tan importante y todos los resultados que nos daba la herramienta, se instauró un equipo para que le ayudase a ella. Entonces ya no es una sola persona, sino hay 4 personas involucradas a las cuales se les entrenó, se les organizó, se les hace un seguimiento y estamos impactando mucho más colaboradores. En los 3 Flor, primeros años impactamos como el 50%, 60% de los colaboradores. Y ya este año hemos aumentado y ya estamos impactando más o menos el 70% de los colaboradores. Y es un seguimiento porque se le hace un proyecto de vida un año y luego se va reforzando y se le va haciendo seguimiento. Yo creo que de todas las otras herramientas y las circunstancias que hemos hecho, esto ha sido muy importante porque ahí involucramos herramientas como la autoobservación, como el psicólogo, si necesito un psicólogo, como la medicina, como la nutricionista, como la medicina sintergética, y permitimos todo eso para que estas personas se ayuden y puedan seguir cambiando, transformándose. Inclusive, no sé, porque aquí en este momento hay 2 personas, Víctor y Leonardo, que han sido partícipes de ese crecimiento y de ese desarrollo, que de pronto algún concepto nos podían aclarar desde otro punto, no desde Flor Marina, sino desde otro punto de colaboradores que están aquí como mirando este tipo de herramientas. Sí, bueno, y qué pena, Mateo, antes de que converses. Yo estoy viendo ahora, escuchándolos lo que hablan ambos y me parece que hay mucha afinidad con lo que hemos hablado en las 3 sesiones, ¿cierto? Porque hablamos de un tema de un cambio de transformación, hablamos un tema de un mindset y luego hablamos de todos estos conceptos que nos han compartido y estamos de acuerdo con Flor Marina con el tema de lo del proyecto de vida. Yo creo que hilando la idea con lo que les decía anteriormente, a mí me parece que es una herramienta muy importante porque en una experiencia personal me ayudó a mí mucho. Antes de yo entrar a Basic Pharma hace 6 años y un pedazo, yo no tenía ni idea que este modelo organizacional existía
y la verdad no lo veía ni siquiera posible. Para mí, digamos que en contraposición al tema del amor, lo podríamos hablar como el motor del miedo, ¿no? En una organización tradicional, ¿sí? Entonces la gente hace lo que tiene que hacer porque es que pues tengo que pagar deudas y al final se convierte en una cultura del miedo, pero resulta que cuando uno la hace desde el sentido opuesto, tiene mucha más fuerza y tiene mucha más validez y eso genera un compromiso, lo que decías Mateo hace un rato, genera la confianza también para que la gente se involucre, genera esa confianza, también lo decía Flor Marina, pues para que haya mayor creatividad y una serie de cosas. Entonces ese proyecto de vida es una herramienta muy interesante porque le permite a uno ponerse en un plano no solamente laboral, sino personal, organizar sus cosas y decir, bueno, yo quiero ir hacia allá, ahora qué voy a hacer para llegar allá. No es solamente querer y tenerlo ahí, pasarse la vida esperando a que suceda, sino que orienta mucho y eso hace que en un concepto, digamos, integral, holístico, podamos tener un equilibrio en todas nuestras facetas de la vida. De hecho, ahora hay un proyecto que estamos empezando a desarrollar para el próximo año y es hilar este tema del proyecto de vida con el propósito de vida. Somos una organización con propósito y tenemos una idea muy clara, pero ahora ¿qué pasa cuando empezamos a unir ese propósito personal también con el propósito de la organización? Y creo que eso le va a dar muchísima más fuerza. Entonces son herramientas bastante interesantes. Obviamente las compartimos, estamos aquí Víctor y yo, y hay otras dos personas que son Ana y otro compañero que estamos eh, apoyando esto y es un crecimiento al fin y al cabo para todos, no solamente para el resto, ¿sí? No desde un punto de vista de coaching o de psicología, sino simplemente una guía con base en una información que tenemos y que estamos buscando la manera de hacerla lo más valiosa posible para el resto de la organización, buscando pues tener ese propósito, perseguir ese propósito, seguir nuestros valores, seguir nuestros pilares y sacar, como bien lo plantea Agustín, el tercer pilar, que es desarrollar ese enorme potencial que tenemos todos. Eso no es de unos pocos, seguramente es un tema que si uno lo ve en retrospectiva, es algo que debería ser muy sencillo de entender, ¿cierto? Y no todas las empresas lo tienen. Entonces, son herramientas bastante interesantes y muy productivas, muy favorables para todos. Ok. Gracias, Leo. Víctor. Mateo, No, ¿qué? Víctor. Víctor, ¿quieres decir algo? Mateo, gracias. Sí, de hecho, complementando lo que Leo y la señora Flor Marina han planteado, efectivamente hay una ventaja bajo este modelo, y es que, sin lugar a dudas, cada vez somos más los convencidos que el modelo funciona, ¿sí? Entonces, cuando tomas conciencia o te das cuenta que las transformaciones que tú realizas como ser humano impactan inmediatamente en ti y esas transformaciones conllevan a impactar en tus seres queridos inicialmente y posteriormente empiezan a impactar en otros compañeros, colegas, colaboradores, amigos, pues tú te das cuenta que efectivamente ese efecto multiplicador colinda, de hecho, y va directamente relacionado con algo totalmente implicado en cuanto a responsabilidad social, por ejemplo, en cuanto a lo que nosotros vivimos en materia de organización brillante cuando establecemos que las organizaciones son parte de un todo. Entonces, ¿qué sucede? Se quedó. Se le cayó la Sí, señal. se fue ahí. Bueno, si me permiten hacer algo, un comentario adicional con respecto a lo que decía, y lo venía pensando en medio de la conversación. La vez pasada decíamos, ¿creen que se puede cambiar el mindset? Y yo digo que por experiencia propia, sí, lo que se requiere son tener estas herramientas. Y puede que no tengas algo fijo que te va a cambiar inmediatamente de un día para otro, pero si tienes la voluntad, porque de ahí parte, y fíjate que ahí está la iniciativa de Mateo de hacer un cambio de empresa, la iniciativa de Flor Marina también de hacer un cambio, una transformación grande. Yo creo que es muy influenciable y en la medida en que
la gente se vaya convenciendo, así como Víctor lo mencionaba y como estoy yo convencido, eso es posible y va a llevar a unos resultados favorables. Exactamente, es que ese es el tema. Cuando tú ves que la mayoría ven que efectivamente hay una coherencia entre lo que profesamos como cultura organizacional y lo que vivimos, principalmente a través del ejemplo, se genera un cambio inspiracional. Entonces, la señora Flor Marina es un ejemplo de ello. O sea, en buena parte muchos de nosotros creemos en el modelo porque ella nos ha mostrado que el modelo funciona. Y no que el modelo funciona como empresa, como ser humano. Hay un sinnúmero de enseñanzas que ella en su día a día nos da y que pues en muchas ocasiones por falta de tiempo, porque tal vez no nos encontramos con ella, no se lo decimos, no se lo manifestamos, pero que intentamos a través de nuestro actuar precisamente profesarlo, precisamente ese ejemplo multiplicarlo. Entonces, cuando se empieza a multiplicar ese efecto inspiracional, ese efecto de vivencia, ese ejemplo ejemplificador en cada una de las acciones que tenemos, pues por supuesto cada vez son más los co-creadores o los colaboradores o compañeros que se van involucrando en el mismo. Ese punto de transformación a manera individual que va a generar un bienestar colectivo, que va a propender por un bienestar colectivo, es hoy por hoy una filosofía de vida y eso ayuda mucho. Gracias, Víctor. Gracias, Leonardo. Yo les iba a decir que están muy claritos pues ahora, que él literalmente es eso, pues es como cuidarnos porque pues así es el momento y lo que estabas diciendo de ese equipo, nosotros tenemos, lo llamamos gears. Los gears, Agustín, si hablaste de los gears, si sabes los gears, los gestores de equipo de alto rendimiento son esos cuidadores que están pendientes y son las personas de gestión humana. Nosotros tenemos un front y un back. El back es el que trae la gente nueva aquí, pues como la persona de los hunters que traen las personas a la comunidad y de ahí en adelante los coge un grupo holístico, no hay una persona de formación, una diferente de bienestar, una diferente de, sino que es un solo por pequeños grupos de 50 personas aproximadamente y esa persona hace todo, hace la formación, los cuida, los lleva a ser mejores seres humanos. Entonces, para responderle, la herramienta número uno que hemos adquirido definitivamente les puedo decir es la lectura. O sea, para nosotros la lectura es lo que nos transformó. ¿Y cómo es la lectura? Y es, pues para nosotros mismos, los que estamos acá, es una responsabilidad estar informados en este momento y no informados de noticias que no nos llevan para ninguna parte, sino informados en los tiempos, en lo último, en sociología, en antropología, en historia, en neurociencia, en gerencia, que todo eso viene siendo lo mismo y si uno lee todos los libros están ya conectados. Si uno lee Harari, pues ve neurociencia y ve antropología y ve gerencia y ve futuro y ve todo. Y si uno lee a Daniel Goleman de inteligencia emocional que estás hablando, Flor, ahora, pues se da cuenta que está hablando de lo mismo y entonces es un sistema. Entonces, traer los libros a Matelsa fue absolutamente lo que nos detonó y creamos unas tertulias. Somos grupos el grupo primario, ¿cierto? Los grupos en Matelsa son entre 5 y 8 personas y tenemos como células de trabajo y hacemos tertulias 1 o 2 a la semana, 1 o 2 al mes y le dedicamos 4 horas a la tertulia aproximadamente y leemos absolutamente de todo. O sea, leemos y conversamos acerca del tema. Eso nos ha hecho aproximaciones a la nutrición profundas porque hemos podido leer neurólogos de primera calidad, pues de lo más top del mundo y los tenemos aquí en la oficina de Matelsa en una tertulia y podemos tener a Peter Senge del MIT hablando del pensamiento sistémico y podemos hacer magia, Agustín, con eso y vamos a tener a Agustín también acá claramente y es tenerlos en una tertulia es llegar a la conclusión. Daniel Goleman escribió, si no estoy mal, a los 70 años, Inteligencia Emocional, y es la conclusión de su vida en un tema, y uno si está juicioso se lee en 8 días
la conclusión de de una obra maestra muy concluyente y fácil de digerir. En 8 días uno entiende lo que entendió él básicamente en los conceptos generales. Es como en Matrix, que se inyectan el conocimiento. Entonces, tener el hábito de leer es absolutamente importante, y escoger bien la literatura también es absolutamente importante. Entonces, desde neurociencia como Huberman, pues neurobiólogo de Stanford, o como Simon Sinek, pues del propósito, o como Jim Collins de Harvard de estrategia de negocios, o sea, es tenerlo top en la tertulia, es demasiado práctico y demasiado funcional. Y así nos quitamos el problema de que haya alguien que esté convenciendo a la gente de que este es nuestro camino, sino que son los libros los que nos van llevando el camino. O sea, aquí nadie está convenciendo de la cultura a nadie, sino que son los libros los que a todos nos van tocando de alguna manera y nos van llevando. Entonces, por eso decía, no sé si la cultura de Matelsa es como una cultura, ¿no? La vamos redefiniendo a partir de la información que nos va llegando, y somos una empresa de nerds. Eso sí es absolutamente definitivo. Mateo, tengo una pregunta, qué pena, no pude levantar la mano, entonces qué pena que me meta así. No, a ver. Tú hablas de las tertulias y me llama mucho la atención el tema. Tú decías que la empresa tiene cerca de 900 personas. Yo te iba a preguntar cómo manejaban el tema de las tertulias. Tú ya de cierta forma has dado respuesta. Dices que hay como unos núcleos, unos grupos de 8 o 9 personas que se reúnen a conversar de eso. De hecho, pues nosotros también tenemos el tema de la lectura, es bien importante en los aspectos que mencionábamos desde el proyecto de vida, desde el punto de vista, digamos, de conocimiento. Pero, ¿cómo hacen ustedes para que ese grupo de 8, de 5, irradie a los 900, o bueno, a los No, 894? acá todos leemos, Sí. todos, los Pero 900. digamos que las conclusiones de esas tertulias, porque uno se sienta, No, conversa, salen ideas. no, ¿Cómo hacen no. para irradiarlo? ¿O cómo es? No necesitamos concluir lo mismo. O sea, las conclusiones son, De cada uno. cada uno concluye. O sea, es decir, Sí, no hay como, lleguemos a una conclusión. No hay una gran conclusión en la que nosotros concluimos. Me leo con mi grupo primario, que sí. son 7 personas, y tertuliamos acerca, no sé, el mono desnudo de Desmond Morris, antropología y de sexualidad y de las motivaciones del ser humano, y etcétera. Y, y 4 horas hablamos del libro, y ahí entendimos el libro y concluimos, y maravilloso, chuleado. Punto. Mi equipo Ah, primario, pues a su vez, tiene un equipo primario. Ellos se lo leen ese mismo libro, lo tertulian con su equipo primario, y así se van en cascada. Claro que ese libro es de antropología, pues escrito hace 70 años, yo creo, entonces es bastante más complejo de leer. Entonces no llegamos con ese libro a todas partes, sino hasta cierto punto, y de ahí en adelante hacemos esos artículos, videos, pero siempre con el ánimo de la tertulia y de conversar alrededor de un tema. Muy bien. ok. Esa es la forma como nosotros hacemos, y es todo, desde la recepción, el aseo, están tertuliando. Mínimo 1 o 2 veces al mes estamos sentados 4 horas haciendo una tertulia y una conversación. Ok, súper. Gracias. Bueno, y gracias a Leonardo porque ya abrió el espacio de preguntas, así que Perdón. seguimos con él, ¿no? Ni más faltaba, gracias, era lo que venía, entonces gracias por tomar la iniciativa. Y pues sí, la idea es que pues armemos una conversación acá, no sé, puede ser entre los mismos panelistas, por llamarlo de alguna manera, si tienen preguntas los unos, Flor para Mateo, Mateo para Flor, o para otras personas que están en el, en el auditorio, y pues obviamente de las demás personas que están participando, pues lo que consideren que quisieran preguntarle a Mateo y a Flor. Claudia. Buen día, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Ok.
Pues primero agradecerles a ambos, a Flor Marina como siempre, súper inspiradora, y a Mateo, que es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar de boca tuya, de boca de alguien de Matelsa, la historia de Matelsa. Em, Muy inspiradora también son estos espacios, Agustín lo sabe, siempre me hacen un nudo en la garganta y se me aguan los ojos aquí porque me emociona mucho. El tema es para mí particularmente una luz, una esperanza, ver que estas cosas a las que le apuesto tanto en la vida funcionan de verdad y verlo así expresado como lo cuentan ustedes con su propia historia. Y a raíz de esa misma eh, expresión de lo que ustedes han vivido, me surge una inquietud grande porque es algo con lo que me codeo todo el tiempo, ¿no? Con lo que me encuentro muchas veces cuando hablo de la transformación de las organizaciones, de las posibilidades que tienen las organizaciones de cambiar el mundo, porque sabemos que cuando cambias el mundo de una persona o cuando una persona cambia su mundo, cambia el mundo realmente. Eh, es, eh, es esa duda, ¿no? Esa inquietud de eso sí es posible, eso sí es verdad, ¿no? Siempre nos enfrentamos con la palabra para eso es como la no desconfianza, sino como la incredulidad de las personas frente al tema, porque pues claro, venimos de una cultura durante muchos ya siglos de jerarquía, de autoritarismo, de manejo y control, y creer en que hay una forma diferente de hacer las cosas y que funcione no es tan fácil. Yo me imagino que ustedes también se enfrentan con eso todos los días y sobre todo se debieron enfrentar con eso cuando estaban empezando su proceso. ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo han manejado de alguna manera, esas expectativas de fracaso que tienen los demás en esto? Le doy la palabra a Mateo. Bueno, Claudia, pero sí, sabes que ese sentimiento yo lo he vivido, eh, porque ese es el rey que estaban hablando ahora del miedo. Y cuando uno está hablando de esto bonito, la gente siempre siente como un amarillismito: ¿será que eso sí es rentable? ¿Esto está muy hippie? ¿Esto sí será? Y si es como ese, pero lo bonito, y eso es al principio, pues esto hablando hace 5 años, digámoslo así, yo sentía más como esa energía, como con ganas de que no funcione, porque si ya estamos hablando de igualdad, pues entonces los super salarios, super gigantes, aquí no caben, pues porque aquí estamos es hablando de justo, entonces lo justo no es, pues lo más bacano para mí es sí tener un baño de 20 metros y con un vestier y tener un chef especial aquí, pues para mí no, obviamente, pero digamos que para algunas personas es, y si yo estoy negando eso y si lo estoy cancelando en público, así como lo hago en este instante, pues eso va a generar como maluquerita. Y si en las redes sociales de Matelsa, que tenemos 2 millones de seguidores y es una de las redes más como importantes que hay, hablamos más del azúcar, hablamos del peligro de la alimentación de los niños, hablamos de las carnes frías y hablamos del amor y de la compasión y pues eso sí genera como cierta cosita. ¿Qué es lo positivo? No es que la pandemia cambió nada, pero sí aceleró las cosas. Y es una tendencia, o sea, nosotros no estamos creando nada, pues imagínate, Flor, yo no sé, ¿eso está en Bogotá o acá en Medellín, Flor? Bogotá, Ustedes en están en Bogotá. Bogotá. Y en cualquier parte del mundo, como lo mencionaban ahora, ya es una macro tendencia. O sea, es que la gente se aburrió de vivir maluco. La gente se aburrió de ser explotada. La gente se aburrió de destruir el planeta porque, ajá, la gente se aburrió de ser workaholic para mostrarle al jefe que también es workaholic, que eso es lo más cool. Ese modelo ya está mandado a recoger. Entonces yo creo que el sistema, además los clientes están tomando la decisión por cosas mucho más sostenibles. Yo no sé si ustedes monetizan el buen vivir, Flor, pero ustedes ahí tienen una joya, eh, y porque lo hacen desde el corazón y no con esa intención, sino es quién hace sus pastillas, quién hace sus vainas que hacen, que no sé cómo, que pues profundamente no entiendo bien como el qué hacer, pero entendí que eran como pastillas para los animales, ¿cierto? Pues medicina para los animales, eh, pero si es una cosa natural,
si tiene procesos humanos, si tiene poco del medio ambiente. O sea, no es solo lo humano, sino lo sostenible, que son lo sostenible. No parte de Es, todo. eso es lo que la gente está buscando. O sea, eso es lo que los clientes lo monetizan. Vivir rico es muy rico, es una cosa de macro tendencia. Entonces ya no somos unos poquitos peleando como si éramos al principio, pues hace 10 años nosotros aquí hablando de esto, era como que man tan loco, pues porque no entendían pues y me estaban preguntando pues que dónde dejé la camioneta más o menos. Y es como venir. ¿A Volkswagen? Vivir bien es una decisión que ya es como sistémica y más una macro tendencia, Claudia. Entonces ya combatir eso es mucho más fácil. Hablar de alimentación hace 10 años y decir, amigo, usted quiere dejar sus temas emocionales, empiece por la alimentación, el deporte y el sueño y va a ver cómo sus redes neurales van a cambiar. O sea, deje de comer basura y va a ver usted cómo se va a potencializar como ser humano. Hace 10 años eso era una cosa como insostenible. Ahora, si ustedes ponen YouTube y busquen cualquier médico, van a encontrar información. Y las universidades, y hago parte pues de algunas conversaciones ahí, están pensando las escuelas de medicina ya como esto, como prevención, no como una enfermedad, sino como prevención. Y los grandes líderes empresariales como Sundar Pichai, el presidente de Google, Satya Nadella, están hablando exactamente de lo mismo y es del bienestar, de la vida, de la meditación, de la buena comida, del deporte y de que eso nos hace más inteligentes porque, Claudia, no podemos caer en la trampa de que esto es de buen vivir y ya nos parchamos, ¿no? Porque nosotros llamamos a esas personas los vamos con toda, que son eso, ánimo, ánimo, y no hacen un carajo, sino que esto es en serio, pues que venga, que acá estamos entrenando nuestro cerebro para de verdad ejecutar y cambiar el mundo que necesita ser cambiado rápido, ¿sí o no? Eso es. Entonces, los resultados, los estados de resultados validan el entrar a un entorno y ver como que, pucha, la disciplina, el rigor que estamos hablando, pero al mismo tiempo salir de aquí como que acá el workaholic no es el más bacano, sino el que hace kitesurf, el que se dedica a la vida chimba, ese es el líder, el que tiene en bicicleta es el bacano, no es el que se compra el carro de 4.000 centímetros cúbicos, ese no es el bacano aquí, sino que se viene en la scooter eléctrica, el que cuida el medio ambiente, el que está pensando en el otro. Entonces yo creo que esos son como los validadores que nos han ido como dando como mucha como pista y eso nos da coraje también a seguir actuando y nos da dando como mucha más forma. Hey, gracias. No sé si Flor quiere complementar algo antes de la pregunta de Felipe. Ya, no, definitivamente, pues el inicio es esa fuerza y ese convencimiento de personal inclusive, porque se inició y después se comunicó y entonces ya había un grupo con mucho convencimiento al respecto. Y estoy de acuerdo con Mateo que obviamente ahorita es distinto de hace 10 años, hace 6, inclusive cuando fue ya más drástico ese cambio, ahora es un momento distinto, es que el cambio ha venido pues y ya hay mucha gente que está hablando, muchos grupos, muchos profesionales que están hablando de esto. Son necesidades. Yo creo que eso también va como en relación a la generación, porque es que es una situación que tiene que transformarse. Entonces es más aceptada y de pronto al inicio había una situación más de que esto era extraño, de que no había, por eso dije yo al principio, por fortuna vi que ya había muchas empresas en el mundo que estaban, muchas no, 20, 25, 12, pero habían ya situaciones de que se podía llegar y que se podía hacer unos cambios. Pero yo desde el inicio fui tan convencida y con entusiasmo que voy caminando y veo que se va aceptando, que definitivamente hay muchos beneficios en las personas de estar bien y como decía Mateo, en relación también a las partes externas, inclusive a nuestros clientes, a nuestro mercado. Lo hemos visto, pero ya patéticamente en relación de que nos hablan y dicen, a mí me gustan los productos de Basifar porque son hechos con amor. Por ejemplo, que un cliente o un importante y te diga eso, pues es como hablar con el lenguaje nuestro. Que Eso me aparece en gusta la caja. Flor, Flor, en la caja dice hecho con amor. No, A no ver, dice hecho con pues, amor.
Claro, pero lo pero manifestamos, pero puede ser, hay que no, hay que poner hecho con amor ahí. hecho con amor, Hay que ser sí. explícitos. En esto uno no se puede guardar las palabras, perdón. Exactamente, porque me las dijeron, las tengo que explotar, como dices. Pero también nos hemos ido y ya inclusive todos los mismos colaboradores nos vienen con historias diferentes. Hay personas que quieren estar y dicen, yo, ¿por qué no me organizas si yo quiero mandar mi hoja de vida, lo que tú dices, a Basifar? Y cómo trabajamos en Basifar. Y hay gente que viene y ya nos piden de las áreas de gestión humana y otras empresas que les demos talleres al respecto. Nos piden charlas y hemos hecho ya algunas, y no solamente ir a hablarle de nuestros productos, sino de nuestro proceso de cultura organizacional. Entonces se ha venido, y yo digo que eso es bueno porque eso es parte de uno de nuestros principios, somos parte del todo. Hay que irradiar a que otras comunidades, otras empresas entiendan y que sepan que esto es así. Y esa es una misión que tienen cada uno de los colaboradores de Basifar, porque, y no es porque se impuso, sino que ellos mismos dijeron, nosotros tenemos que regar esto porque qué rico que todo el mundo viva bueno, y sobre todo en un entorno empresarial. Entonces, eso, sea eso y eso se siente. Entonces, eso te jala terriblemente, no decaes, definitivamente sí se puede, y desde el principio eso sí se puede. Y se lucha y se organiza y va Y el por estado esa de energía resultados se valida, positiva, Flor. se van El viendo los estado de, resultados. el estado de resultados valida, pues, porque es cuantitativo. Exactamente. Se ve, pues, Se que eso ve, funciona. se ve todo. Ahí, esa consecuencia es clara ahí. Listo, muy bien. Felipe, por favor. Bueno, buenos días o buenas tardes ya. Pues muchas gracias, muy bacano conocer estos casos aquí en Colombia, que generalmente uno los lee, los ve por fuera de Colombia. Muchas veces, incluso las disculpas acá es que eso funciona afuera y no funciona acá, ¿cierto? Mi gran duda es si han tenido o tuvieron obstáculos al interior en su definición o si tuvieron que convencer, digamos, a quienes tenían poder, ya sea la Junta o cualquiera que tuviera poder al interior, que se estuviera oponiendo al comienzo, porque yo creo que esa es como la parte más difícil y que es paradójico como pues esos cambios se tienen que realizar de arriba a abajo cuando en realidad estamos tratando de destruir jerarquías, pero en última es una jerarquía la que la está definiendo. Entonces, ¿cómo es como ese convencimiento y que los que tienen poder realmente crean en eso? ¿Sí? Bueno, pues realmente nuestro caso fue bien interesante porque pues en ese momento el poder lo tenía yo. Ya no, pero ese poder lo tenía yo. Y realmente fue una decisión y se habló con dos socios y con otras dos personas que también son parte de la sociedad de la compañía. Y veníamos en un trabajo como a la par de todos nosotros, esas personas. No tuvimos que convencer a nadie. Nosotros teníamos era que bajar y mostrar y hacerle sentir a los colaboradores y a toda la empresa que esto era una situación de cambio, que era innovadora adicionalmente, que era forma de hacer las cosas distinto, que teníamos que ser acordes con la transformación de la historia de la humanidad, porque es que eso viene también ahí. La humanidad tiene cambios a través de todo, que va pasando de un estadio a otro estadio hasta llegar a unos procesos de transformación importantes. Entonces eso es también parte de eso. Yo creo que ese es uno de los puntos claves para uno poder aceptar y ir voy a la par de la transformación del mundo, a los cambios. Entonces no hubo realmente a quien convencer de ese estilo porque estábamos todos muy convencidos y lo habíamos aceptado y saber que eso era el mejor camino que podíamos hacer. Y lo que tú dices, tu duda es valedera, porque cuando son otras empresas y cuando no se involucra los gerentes, la junta directiva, etcétera, todos estos elementos de estas organizaciones, de estas situaciones organizacionales, no camina, porque definitivamente tiene que ser de ahí, tiene que ser, porque si no, después hay obstrucción, hay situaciones distintas por hacer. Ya se han escuchado muchas historias al respecto, donde hay personas inclusive que tienen
como la guía de hacer todo esto y de influenciar y de hacer entender. Sobre todo es que es con el ejemplo y con la comprensión de lo que esto significa. No es simplemente diciendo vamos a cambiar y de ahora en adelante aquí no hay directores, ni hay jefes, ni nada. Eso es la forma de entregar todo eso, todo ese querer y esa información es de una situación especial y con mucho convencimiento. Porque si no, y emplearle el tiempo a todo eso, porque también eso implica tiempo. Entonces muchas veces los directivos de una compañía tradicional o no tienen el tiempo, quieren seguir con el poder, porque es que además es así, el poder es llama. Y el miedo también es muy importante porque hay veces gerentes, presidentes, etcétera, tienen en sus manos unas grandes responsabilidades desde el punto de vista de productividad, etcétera. Entonces, el miedo no los deja tampoco como bajar y mirar y contemplar unas cosas distintas. Entonces, nosotros no tuvimos esa situación. Felipe, mira, en el caso de nosotros, ¿cómo es y cómo sigue siendo? Como esto es una decisión, pero lo primero es que estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Definitivamente nosotros sí le creemos a las estructuras, pero a la estructura jerárquica, pero no para controlar o dominar, sino para cuidar y para comunicar. O sea, definitivamente las estructuras funcionan de todo. Hay un ejercicio de sapos, no sé si lo han leído, es un e-commerce de zapatos muy exitoso que quitaron las estructuras y se fue para la mierda pues en 2 segundos porque los seres humanos necesitamos estructura. O sea, nosotros sí necesitamos esa jerarquía, pero esa jerarquía la necesitamos es para modelar los líderes, no para que nos digan qué hacer, sino para cuando hay un momento de crisis tengamos donde mirar fácilmente. Entonces, una empresa sin jerarquías realmente resulta que es una empresa con una gran jerarquía, es como una monarquía prácticamente, y eso es más grave y más dañino. Entonces, en ese orden de ideas, esas cabezas sí tienen que estar metidos acá en la película. Si no están metidos en la película, se tienen que reemplazar y punto. Sí. O sea, no hay otra forma, no hay otra forma. Y convencerlos, yo no sé. Hay un libro que se llama El principio del progreso. Dice, la gente no cambia en ese sentido estructural, o sea, el que está metido en la película de la bonificación, el que está metido en la película de la plata, del crecimiento económico, del egoísmo, del miedo, pues, o sea, al menos nosotros de pronto hemos sido más prácticos y decimos, amigo, tú no perteneces a este ecosistema. O sea, nosotros somos muy radicales en ese sentido y acá buscamos las personas que quieran hacer las cosas desde este paradigma y no tratamos de cambiar las personas desde el paradigma. Entonces, eso hablando de los líderes, tenemos que buscar, pues mi tarea ha sido buscar líderes que estén viendo el mundo parecido a esto que estamos haciendo. Y de ahí para abajo, el que no se acomoda, el que no entiende, el que tratamos con amor y con mucha dedicación, pero muchas veces no funciona. Muchas veces, pues Felipe, para serte franco, y es, parce, si vos ves que es difícil ahí, vos trabajas, no sé si has visto en YouTube la carreta, una carretica, que es el ejercicio de una carretica que van arrastrando y hay uno que se pega y Agustín te lo va a pasar y se los pasas, ahorita te lo paso, que es una nota ese videito. Entonces, y el de la justicia también te lo va a pasar ahora, para estar esos 2 ejercicios, uno es una bobada y otro más profundo, un ejercicio sociológico muy interesante. Entonces, nosotros sí hemos buscado, y sí nos ha pasado, que nos ha tocado sacar personas literalmente porque no entienden esta manera de trabajar. Y es una manera que requiere mucha más confianza, pero también tiene que ser mucho más profundo. O sea, esto es más difícil. Necesita gente más inteligente, definitivamente. O sea, tenés que estar mucho más preparado y con capacidad de sacrificio mayor que el otro. Es decir, pagar una comisión, ser querido, tener una amabilidad. Pico y chao, y hasta ahí llegó el negocio y su vida personal y se disfrazan para el trabajo
y yo vengo como rol de trabajador, hago mis funciones y después me disfrazo cuando voy para la casa y en mi casa soy mi casa y, no, y me despreocupo. En este paradigma que estamos hablando, eso no existe, o sea, vos sos vos y vos tenés, si peleaste con tu mujer, en este momento tenés el corazón y las tripas vueltas mierda, y si tu hijo le pasó algo, en este momento que estás trabajando, sentís lo mismo y lo mismo en el trabajo, en la casa y esa diferenciación, el trabajo, la casa, no, todo es un paquete, todos somos uno solo, y eso sí, pues requiere de personas con mayor capacidad de prepararse para afrontar como más profundidad en la vida. Lo otro, con tapas y con plata, vos lo solucionás, o sea, eso a punta de comisiones, buen salario y siendo querido, pues, o sea, no estamos hablando pues de una cosa de mierda, no, no, bacán, un escritorio bacano, un computador bacano y sale, con eso se soluciona, pero estamos hablando que aquí es viajar al humano un poco más profundo y ese viajar al humano mucho más profundo también tiene una responsabilidad mucho más grande, porque es que imagínate o imagínense que antes los jóvenes tenían las iglesias, los jóvenes tenían creencias, ahora no existe. Ahora no. No somos nosotros, las empresas, los que les decimos, miren, los modelos de vida es este, si nosotros les queremos enseñar sean workaholic y el fin de semana no descanse, sino que haga un reto, que lo leí en un libro de Google y que a mí me paniqueó, es horrible, pues eso va a ser la creencia y el cool es el que desarrolla el reto el fin de semana, y si les vamos a enseñar, venga, cuide de su esposa, sus hijos, que eso es lo realmente importante, ese era como un rol que tenían antes las iglesias, y eso es responsabilidad de las empresas hoy, porque ¿dónde más? O sea, no es como que nosotros nos escogemos esa responsabilidad, sino que nos tocó, y un templo, los templos ahora son como los centros comerciales, ese es el nuevo templo. Eso es como la nueva organización social. Entonces, viajar más profundo requiere mucho más responsabilidad, requiere mucha más disciplina y mucho más sacrificio también. ¿Sí o qué? Ok, yo ahí quisiera... Pero sí te quedó, Felipe, claro el mensaje. De pronto me fui por una rama y a lo último, pero el mensaje es, para no darle muchas vueltas a eso, es si vos querés hacer un cambio en la organización o si estás interesado en hacer, no sé cuál sea tu labor, pero sí tenés que tener a la gente pensando o vibrando en la misma frecuencia. Si no la tenés vibrando en la misma frecuencia, Es muy parce, difícil. no pasa nada. Pasa nada. Uno se caga en todo. Porque llega el miedo y cuando llega el miedo no pasa nada. Claro. Sí, De ahí, acuerdo, súper bien. Mateo, tú nos puedes hacer un favor, compartirnos por el chat los Videos. YouTube que nos comentaste. ¿Puedes? Listo, claro. Ok, súper. Y ahí para complementar la pregunta de Felipe, yo creo que uno de los temas con los que uno se puede enfrentar es que la junta, o sea, los miembros de la junta o el director general no le crean mucho al tema, o dicen que le creen, mas sin embargo, en el avance uno se va dando cuenta que no lo hacen con determinación, y eso muchas veces tiene que ver con que tienen miedo, ¿no es cierto? El Tienen miedo. diferentes tipos, y ese miedo hay que trabajarlo. Es decir, porque puede ser que la persona sí le crea el tema, le parece, mejor dicho, tiene cierta alineación, mas sin embargo en su profundo ser, el miedo le gana. Y ahí es donde trabajar con alguien experimentado en este tipo de procesos le puede ayudar mucho a esa persona, porque es tratar de superar esa frontera del miedo a solas no se puede, no se logra. Eso necesita apoyo. Y ahí hay un tema que yo creo que es fundamental, porque pues obviamente despedir al director general o a los de la junta no es tan viable, ¿no es cierto? Entonces ahí a uno le toca es ver cómo trabaja o cómo propone, cómo influencia, cómo entiende lo que está sucediendo para plantear que le ayude a esta persona a avanzar también, ¿no? Porque en muchos casos la experiencia lo que me ha mostrado es eso, que están atorados por sus propios miedos y necesitan trabajar con alguien que les ayude en su fuero personal
a poder superar eso para evolucionar en el proceso de la organización, porque lo que pasa es que muchas veces se empieza con mucho ritmo y llega un punto en que como que se asustan y dicen, uy, no, esperen un momento, y como que tratan de echar para atrás, pero es por eso. Entonces ahí se necesita ese apoyo para que puedan sostener y avanzar, porque si no, pues lo más probable es que vuelvan hacia atrás. ¿Ok? Elena, tenías la mano levantada. Iba un poco quizás sobre lo que acabas de hablar, Agustín. Ambos, tanto Flor Marina como Mateo, nos platicaban que al inicio los veían como bichos raros, que los colaboradores y las personas los veían como bichos raros. Entonces, a mí lo que quisiera preguntarles es, cuando un empresario se topa ante esta situación, ¿qué consejo podrían darle ustedes o como qué le dirían ustedes para que se anime a pasar de este ser un bicho raro, de ser visto como un bicho raro, hacia inspirar a la organización? Yo. Bueno, Bueno, Flor. pues definitivamente es el convencimiento que uno tiene al respecto, el conocimiento de todos los colaboradores y la compañía, pues hay que ahondar fuertemente en eso, conocer yo creo que esa comunidad en la que va a influir de alguna manera, porque realmente es un cambio fundamental de lo tradicional a lo que estamos mirando hacia allá, y todos los beneficios que eso trae. Es que al final, cuando uno cuenta o dice, vamos a ser más felices, vamos a ser más equitativos, vamos a ser justos, yo creo que hay unos lenguajes o unas palabras que eso impacta dentro de toda esa comunidad y que lo están necesitando, porque yo le digo, tenemos que ser más justos. Entonces ellos van a sentir, sí, claro, es que de verdad que falta, así no lo manifiesten esto o aquello. Por ejemplo, en muchas empresas donde la diferencia salarial es tan grande, donde el de allí está con una diferencia tan grande al de arriba o al gerente en ese momento o al presidente, eso lo tienen que sentir como una injusticia, porque además el resultado de una compañía es de todos, no es ni la fuerza de ventas, ni la fuerza productiva, ni el contador, ni el financiero, somos todos los que estamos ahí inmersionados en unos resultados, cuando estamos hablando de unos resultados y de una construcción de una compañía. Entonces, cuando uno está supremamente convencido y conoce todo esto y está inmerso y conoce su gente y conoce también las situaciones donde no está, entonces uno les habla de ese tipo de expresiones o palabras que al final son unos beneficios que vamos a obtener todos para estar en un ambiente más justo, más equilibrado, más de disfrute, más de yo levantarme en la mañana y mirarme al espejo y estar contento porque me voy para mi otra parte que es mi empresa o mi forma de disfrute, y no es ni siquiera un trabajo, es algo que estoy construyendo y haciendo junto con otras personas para beneficio de muchas cosas, y obviamente que eso puede tener unos resultados. Entonces yo creo que va por ahí, o por lo menos yo lo manejé mucho así, y es más, yo sentía cuando me decían esas cosas, yo no me sentía mal. Yo tenía una sonrisa porque decía, bueno, es que somos innovadores también, muchachos. Hay muchas formas de innovar. Si queremos tener eso, esa es nuestra competencia nuclear. No es solamente un producto nuevo, hay muchas otras cosas. Es la forma, innovemos en la forma de hacer las cosas, en la forma de hacer los negocios. Y con esto vamos a cambiar también la forma de hacer negocios. Entonces yo creo que es como esa situación que cuando uno la enfrenta desde ese punto de vista, pues puede salir y no le va a preocupar que lo vean como un bicho raro. Yo les aconsejaría como hacerlo con amor. Y con amor. Amor y con amor y con compasión, pensando en el otro. Pues es decir, Claro. acomodar el discurso y hacerlo muy suave para que el otro lo pueda entender y sea fácil. Realmente, yo nunca he peleado con el equipo, o sea, la gente que trabaja acá, de hecho son los que formaron a eso. Acuérdense que yo, a diferencia, no, de acá para abajo,
pues es como la gran mayoría te estábamos pensando en este tipo de cosas, pues, pero hacia afuera, primero mi discurso era un poquito radical, después lo fui suavizando y entendiendo que esa no era la manera, que la manera es más suave, mucho, mucho más suave, y hacerlo fácil de seguir, ¿cierto? Un movimiento social se hace con actos suaves, fáciles de seguir, entonces hacer pequeños cambios incrementales, pequeñas cositas, por ejemplo, que todos se sienten en la misma silla, que quitar las oficinas, pequeño, y después quitar códigos de vestuario, pequeño, después, y ir desde lo estético y después aterrizar a lo ético. O sea, empezar desde lo estético, funcional, e ir navegando profundo, profundo, profundo hasta aterrizar en lo ético. Entonces, esa sería como la manera que yo diría es la manera de hacer una transformación al interior. Perfecto.